En la herramienta PM People, el rol requester es quien solicita proyectos. Trabaja para que se aprueben y después necesita saber principalmente cuándo y cómo han acabado. En las organizaciones que venden proyectos a clientes, el requester es el comercial que gestiona el ciclo de venta del proyecto y análogamente en las organizaciones cliente podríamos identificar este mismo rol refiriéndonos a la persona encargada de proponer proyectos. En la imagen podemos ver que el rol requester no es un rol de pago. Esto significa que si un usuario solo usa el rol requester no computa en el pago que tiene que hacer el Organization Owner para gestionar proyectos en una organización separada que no sea la gratuita PM People. Los requesters se centran en proponer proyectos y monitorizar el desempeño. Los posibles proyectos que se podrían proponer hay que saber cómo compararlos, priorizarlos, porque no tiene sentido hacerlos todos ni se tienen todos los fondos o recursos necesarios, ¿verdad? Ellos utilizan un lenguaje diferente, orientado a la gestión de la demanda de proyectos más que al suministro. Prefieren palabras como ideas, iniciativas, peticiones, inversiones, propuestas. Los project managers, por ejemplo, suelen decir que el proyecto está en estado inicio cuando ellos dicen o estamos realizando la propuesta para un cliente, ¿verdad? Luego, su forma de gestionar es más simple que la nuestra. O sea, ellos quieren distinguir si el proyecto está en fase de propuesta, está en curso o finalmente está terminado. Y luego hay estados laterales porque una iniciativa se puede aparcar para recuperar en un momento más conveniente o bien se puede rechazar pues, cuando nos la rechazan porque simplemente el proyecto se lo ha ganado un competidor, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una demo muy sencilla tratando de visualizar un ciclo de vida completo de comienzo a fin. Imaginemos que un requester crea una nueva solicitud de proyecto. Este proyecto se gana o se aprueba, entonces lo pasa a estado in progress, a pesar de que todavía el project manager no ha llegado ni ha participado. Esto suele ser frecuente, ¿verdad? Después asignamos, el requester asigna al project manager, entrará el project manager y verá pues que ya tiene un proyecto nuevo en ese departamento. Bueno, pues lo gestionará, lo planificará y tal, y lo pasa a estado executing para ponerlo en ejecución. Vamos a hacer también un informe de seguimiento muy sencillito, simplemente vamos a poner que el proyecto en general está todo verde y vamos a inventarnos una especie de iteración en la que más o menos discuten, ¿no? O sea, este lo pone en verde, pero este no está de acuerdo, entonces le pasa un comentario al project manager, también le solicita un cambio y el project manager rechaza ese cambio. Y luego en el transcurso del proyecto veremos cómo el proyecto se cierra, el requester ve que se ha cerrado y es capaz de reabrirlo, ¿vale? Esto parece que están enfrentados, pero son iteraciones muy comunes en la gestión de proyectos profesional. Entonces ahora vamos a la herramienta, a la versión web. Voy a entrar con un usuario de prueba. Vale. El primer paso. Bueno, aquí veo que este usuario pues tiene proyectos o tiene roles en varias organizaciones, ¿verdad? Voy a entrar en la organización gratuita y aquí veo que tengo activado el rol requester y como en suministro pues tengo habilitados otros roles. Aquí vamos a usar solamente el rol de project manager. Como rol requester pues veo ciertos proyectos. Aquí merece la pena que nos entretengamos un poco para que veamos cómo es un proyecto con información, ¿vale? El requester puede ver el cronograma del proyecto en los diferentes estados. Aquí estamos hablando del cronograma en esa foto, en ese estado a fecha de 30 de diciembre, pero podríamos ver cómo estaba inicialmente o la línea base, ¿no? Y en control igual, o sea, en control en coste igual, puede ver las gráficas de coste. Donde hay más detalle, pues es en estas dos pestañas. En inicio tratamos la información para dar de alta el proyecto, para pues, contribuir, ver el Project Charter, que aquí lo vemos solamente en modo lectura, porque será el sponsor o el Project Manager quien pueda escribirlo, pero a mí me interesa ver cómo estamos justificando ese proyecto cuando accedo como requester.
Y en control, pues ya es el día a día. Ya quiero ver pues, los seguimientos. Veo aquí tengo algunos seguimientos. Esto está en verde y puedo ver cierto detalle a nivel proyecto, ¿vale? De tiempos, costes, alcances, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir la demo. El primer punto de la demo es crear una solicitud de proyecto nueva. Voy a utilizar el primer departamento y creamos una nueva solicitud. Vamos a cambiarle el nombre, RQ1, y como proyecto lo vamos a llamar PR1, no tiene por qué coincidir. ¿Vale? Está en estado proposed, ¿vale? No es el estado inicial. Esto no se ha aprobado todavía, es una propuesta. Vamos a cambiarlo a in progress porque se ha aprobado. Era el siguiente punto, ¿lo ven? Ahí ahora también queremos asignar al Project Manager. Voy a asignar pues, al mismo usuario con el que estoy entrando para verlo. Si ahora entro como Supply Management Project Manager, sí veré ese proyecto, antes no lo vería. ¿Lo ven? Y aquí lo que hace el Project Manager es pasarlo a Executing. Bueno, pues lo cambiamos a Executing. El Project Manager puede distinguir Planning de Executing, pero para el Requester es lo mismo. ¿Qué más le da, no? El proyecto está en marcha. Ahora lo que quiere hacer el Project Manager es un informe de seguimiento. Vamos allá. Entramos en el proyecto. Los informes hay que datarlos a una fecha, por eso me hace falta inventarme aquí una fecha. No he puesto el calendario de seguimientos, voy a poner solamente una y ya nos conformamos con una. Y en control voy a decir que el proyecto en general, esa fecha, pues está en verde. Y aquí una explicación. Esta misma explicación la puede ver el requester. Bueno, elijo esta fecha como fecha publicada de seguimiento y entonces aquí me parece que en ese momento el proyecto está en verde. Esta misma información le aparecerá al requester y a todo interesado que acceda. Y claro, pues no estoy de acuerdo, el proyecto dicen que va muy bien, pero va muy mal, voy a comentarlo. Entro en mis comentarios y aquí pues digo que el proyecto en general, pues anónimamente, no quiero que aparezca mi nombre, pues esta es la fecha con la que le pongo el comentario, pues título, comentario y descripción. Lo único que queremos hacer en PM People, que no es una herramienta de mensajería como Slack o cualquier otra de estas, es simplemente trasladar comentarios. Yo tengo una forma en PM People de anotar comentarios y saber si el Project Manager lo ha leído o no. De momento yo veo que como esto no está en verde, no lo ha leído, ¿vale? También voy a pedir un change request a nivel proyecto con esta fecha y debería estar hecho antes de esta fecha. Voy a ponerlo prioridad alta, change request título y change request descripción. Si ahora entro como project manager, veré que este proyecto pues tiene comentarios. Ven que hay comentarios que no he leído. Entro aquí y veo que son comentarios de alguien que es un requester que con esa fecha pues me ha puesto. Entonces me doy por enterado, lo leo, me doy por enterado y lo pongo en verde. Y también tengo aquí un change log. Aquí, pues en el que veo pues, que alguien ha solicitado un cambio. Esto lo analizaremos, habrá comités decidiendo y finalmente es que no, que se rechaza, como decíamos en la demo. Pues lo pongo como rechazado y el requester que lo pidió aquí lo verá como rechazado también. ¿Lo ven? Bueno, siguiente punto en la demo es que el Project Manager cierra y el requester reabre. Pues vamos allá.
este proyecto, vuelvo a entrar en él, lo ponemos en cierre. Esto significará que también aquí, como iniciativa, como request, se ha cerrado. ¿Ven? Pero lo puedo reabrir. Bien, lo pongo en progreso de nuevo y esto me llevará a verlo como Project Manager como en ejecución de nuevo. ¿Vale? Ya para finalizar vamos a ver algunas pantallas de la aplicación, en este caso la aplicación iOS porque estoy utilizando mi iPhone. ¿Vale? Entonces entro en la aplicación con el mismo usuario que antes, accedo como requester, veo los mismos departamentos y este proyecto nuevo que nos hemos inventado, pues vemos que está en verde y vemos pues los comentarios, ¿no? Y también podríamos ver aquí que el Project Manager ha leído ese comentario. Bueno, simplemente para darles una pincelada de cómo es la misma utilidad entre Project Manager y Requester desde el móvil. El Project Manager también puede entrar en este mismo proyecto y ver todo parecido, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.